Muchísimas gracias, David. Me presento porque no estaba al inicio. Soy Rafael Rubio, soy catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense y parte del equipo que está trabajando en este informe o en esta guía, perdón, sobre participación digital en la AGE. Bueno, la idea que teníamos para seguir con el seminario sería, por un lado, pues plantearle algunas preguntas a David, aunque parte de ellas ya creo que han sido resueltas, pero bueno, nos puede ayudar a profundizar un poco más. Y luego hacer un pequeño parón y abrir el espacio final a preguntas o debate o diálogo entre los participantes y el ponente. Teníamos también abierta la participación, como podéis ver en el chat, a través del canal de preguntas y respuestas, que era otra de las fuentes por las que iba, en las que iba a hacer, en las que pensaba plantear las preguntas de este primer bloque. Lo que pasa es que por lo que veo en ese, no hay preguntas y respuestas en el chat. Por eso, si queréis, si os parece bien, empiezo planteándole yo algunas preguntas más generales y pues quizá con las preguntas y con la intervención, pues podéis ir pensando algunas preguntas, curiosidades o temas que hayan quedado en el tintero o que consideréis conveniente profundizar más en ellos y plantearlas en la segunda fase o en este segundo bloque de la sesión. Bien, como de alguna manera el objeto final que nos reúne y que nos sirve de paraguas para las distintas sesiones que vamos a tener durante los próximos meses, tiene que ver con la participación digital. La primera pregunta quizás sería, bueno, es algo que ha ido saliendo ya y que has dejado claro, creo, pero mi primera pregunta, la que tenía apuntada, por decirlo de alguna manera, es eso, ¿hasta qué punto consideras que el uso que se está haciendo de la tecnología en la administración general para promover la participación es insuficiente? O dicho en positivo, ¿hasta qué punto crees que tiene potencialidad suficiente para convertirse en una herramienta, en un aliado, en una herramienta activa para promocionar esa participación en la línea que decías, ¿no? Que no es necesariamente que las plataformas en sí mismas se conviertan en la sede de la participación, sino que cada una de ellas puede tener un papel relevante desde el punto de vista del impulso de la participación en las plataformas en las que ya se realiza ese tipo de participación, ¿no? Y en esa pregunta incluiría también, según tu experiencia y según la monitorización que nos has expuesto, y más allá de cuál sea el uso que la Administración está haciendo a día de hoy de esto, ¿qué plataformas serían más adecuadas para realizar este tipo de acciones vinculadas a la participación? Mm, Bien, lo que bajo mi punto de vista, lo que está muy claro es que las plataformas digitales tienen que ser utilizadas para fomentar la participación ciudadana, ¿no? Evidentemente. Que no es la panacea, que no es el recurso principal en el que se tiene que basar toda la participación ciudadana en los ámbitos digitales, pero sí que es evidente que en las plataformas se pueden hacer acciones de participación que puedan ser efectivas, ¿no? Sí que creo que en este caso y profundizando más en este tipo de estudios y de datos, uno lo que tiene al final que extraer es las conclusiones de para qué rol tiene que cumplir cada plataforma, ¿no? Cada plataforma digital para qué puede servir, y todo eso va muy relacionado fundamentalmente con el tipo de audiencias, el tipo de personas que entran en cada plataforma, ¿no? Yo soy un usuario que está en todas las plataformas, pero cuando yo entro en Twitter entro con una motivación y con unos objetivos muy diferentes a cuando yo pueda entrar en mi perfil de Instagram o en mi perfil de TikTok, ¿no? Entonces, hay que tener muy en cuenta en cada caso, y además que eso va evolucionando, qué tipo de audiencias y cómo se construyen esas audiencias en cada plataforma, para tener muy claro luego en cada plataforma qué tipo de contenidos o cómo tienes que adaptar tus contenidos
en términos de fomento de la participación ciudadana. Y como dice Rafa, durante toda esta conferencia ya ha ido desgranando pues, datos como que, por ejemplo, a lo mejor, si hasta ahora se había basado fundamentalmente en una plataforma como Twitter para hacer el mayor o menor trabajo que se puede hacer en participación ciudadana, hay que tener en cuenta y hay que empezar a tener en cuenta otro tipo de plataformas, ¿no? Plataformas como TikTok o como Instagram, evidentemente son ámbitos, son ecosistemas que por el tipo de audiencia son mucho más proclives a que, en el caso de que el contenido sea de calidad y esté bien orientado, puedan tomar acciones de participación. Fundamentalmente en TikTok, porque hay otros elementos dentro de TikTok que lo que te permite es generar formatos donde puedas generar lo que llamamos retos, lo que llamamos dúos, que en definitiva son recursos que tú le das al usuario para que forme parte de esa acción que tú lanzas, ¿no? Entonces, lo que hay que adaptar muy bien es el tipo de contenido en participación ciudadana para cada plataforma. En el caso de Twitter, que es la que más hemos analizado durante estos últimos años, posiblemente en Twitter haya que cambiar el formato, ¿no? Es decir, hasta ahora el tipo de contenidos que se ha publicado en Twitter para fomentar la participación ciudadana es el que hemos visto en esos ejemplos, ¿no? Pues bien, hay formatos en Twitter como el formato hilo, donde tú generalmente no solo puedes dar información para que un ciudadano participe sobre una acción, sobre una convocatoria, etcétera, sino que además le puedes dar trazabilidad y puedes darle recorrido a esa participación, ¿no? Entonces, lo importante en ese sentido es que los equipos de comunicación, primero, sepan muy bien qué tipos de audiencias tienen generadas en cada plataforma y, como ya hemos visto, no todos los organismos en la AGE tienen los mismos tipos de audiencia, evidentemente, pero sobre todo eso. Y luego, una vez teniendo claro el tipo de audiencias que tienen en cada plataforma, que la producción de ese contenido lo generen de una manera adecuada a cada plataforma. Muchísimas gracias. A ver, o sea, en la misma línea, bueno, que en el fondo es la línea general en la que estamos trabajando, ¿no? Pero, o sea, tenemos una concepción de la participación ciudadana muchas veces que está como muy definida en general y que, en mi opinión o mi experiencia, es parte o sea, de las causas del fracaso o, dicho de otra manera, o del no éxito. O sea, muchas veces en la administración nos quejamos de que se abren caminos para participar, pero la ciudadanía no responde, ¿no? Y uno de los grandes problemas, en mi opinión, de esta visión, que considero empíricamente demostrada, pero equivocada en sus causas, tiene que ver con la ausencia de segmentación de los públicos. O sea, la participación no podemos entenderla como una especie de instrumento de legitimación, o sea, un instrumento abierto a todo el mundo, o al menos no podemos entenderla, en mi opinión, como un elemento abierto a todo el mundo en cada una de sus situaciones. Me explico, porque esto puede ser muy mal interpretado. Para promover la participación de manera activa, hay que ir a la gente, o sea, no vale abrir una tienda, por decirlo de alguna manera, y esperar a que la gente venda, ¿no? Decir, oye, si es que los procesos existen, están abiertos, formalizados y no excluyen a nadie. Eso está muy bien y ofrece unas garantías democráticas claras. Pero si lo que queremos realmente es que se utilice la participación de una manera más activa, hay que ir a buscar a la gente a las calles, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, hay que promover activamente entre grupos específicos a los que sea posible explicar la importancia de esta participación para la materia concreta, no en términos genéricos. Y para eso la segmentación es un elemento clave, ¿no? O sea, estos elementos que tú has ido señalando ante tu exposición de poder segmentar es determinante, ¿no? Y gracias a esa segmentación, hasta Sí. podemos utilizar esos canales para grupos específicos, sería mi pregunta, ¿no? Porque igual que otras administraciones tratan de establecer diferencias en función del público objetivo, uno de los elementos que creo que ha quedado claro en tu exposición es que la Administración General del Estado tiene una estrategia puramente institucional, en el sentido de que cada entidad crea su canal y ahí lo articula todo, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto eso dificulta llegar a públicos objetivos y si se te ocurren, qué formas tendrían con la actual estructura de la Administración General del Estado
en las redes, perdón, llegar a esos públicos objetivos. No sé si he liado más que aclararla. Sí. Bueno, no sé, yo es que tanto en el ámbito de la administración pública como en el otro ámbito que yo trabajo en los medios de comunicación, eso es uno de los grandes retos cuando hablamos de plataformas y de ecosistemas digitales. Es decir, uno de los grandes retos que hay en términos de gestión digital es conocer las audiencias. Y para conocer las audiencias, sí o sí, y seas un organismo grande, seas un organismo pequeño, me da lo mismo, todo tiene que pasar por tener la capacidad de segmentar esas audiencias, ¿vale? Y esas audiencias que tú segmentas, evidentemente, cada organismo conoce cuál es su público objetivo, cuál es su nicho, eso es evidente, pero cuando eso lo tienes que trasladar al ámbito digital, lo que tienes que aprender y tienes que generar un aprendizaje y un protocolo de trabajo muy continuo es en poder segmentar esos nichos de audiencia a los que tú te diriges, esos públicos objetivos. Y generalmente, en lo que son las plataformas digitales, el cómo segmentar esas audiencias, bueno, podríamos tirar aquí, yo horas y horas hablando sobre eso, ¿no? pero por simplificarlo de alguna manera y por focalizarlo, yo hablaría de 3 elementos que te ayudan mucho en cada caso a poder segmentar y conocer este tipo de audiencias. Uno es el que acabamos de hablar anteriormente, que es que la propia plataforma digital ya te segmenta un tipo de audiencia, es decir, el tipo de usuario que te siga en Twitter, pues no tiene por qué ser el mismo que te siga en Instagram o que te siga en TikTok. Entonces, esa propia presencia en diferentes plataformas ya te da una segmentación que va acorde con la segmentación en el nicho de audiencia que en términos genéricos tiene cada plataforma. Y el caso de TikTok es muy gráfico para poderlo explicar. Todo el mundo tiene asumido que TikTok es una plataforma que en términos de segmento de edad, y ese es el segundo segmento, edad o sexo, temas sociodemográficos que se puedan utilizar, pues bueno, todos tenemos más o menos en la cabeza qué tipo de audiencia es la predominante, no la única, pero la predominante en una plataforma como TikTok, ¿vale? Pero luego lo que tienes que hacer es esa segmentación en términos de, pues, si tienes un contenido o una comunicación que tiene que ir dirigida a un nicho determinado de edad, tienes que adaptar ese contenido y tienes que saber muy bien si realmente tú tienes esa audiencia o no, ¿vale? Y luego el tercer elemento que te ayuda mucho a segmentar esas audiencias es el propio elemento temático de contenido. Es decir, cada organismo sabe qué temas son los fundamentales en cada caso. Y en base a esos temas, tienes que saber en ese ecosistema de plataformas digitales cuáles son relevantes o cuáles no. Paradójicamente, en una plataforma como TikTok, evidentemente es una plataforma de entretenimiento en la que la mayoría de gente cuando entra para pasar un buen rato. Pero se sabe por los datos estadísticos y los datos de los últimos informes que la generación más joven, la generación Z, está cada vez utilizando más plataformas de este tipo para informarse, para consumir contenidos de información. Entonces, todo ese nivel de segmentación es lo que te lo puede dar. Entonces, yo aquí hablaría de segmentación por plataformas, segmentación sociodemográfica que se puede trabajar y fundamentalmente también segmentación por las temáticas de uso que tenga cada organismo. Perfecto, muchas gracias.